Galindo de Comunidad Tijuana. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por la vida de la pastora? Estamos contentas en esta tarde. Dios nos ha bendecido y bueno, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que me da de poder compartir su palabra. Y bueno, este tema lo he titulado Adoración que trae libertad. Y el primer versículo que vamos a ver es el Salmo 142, versículo 7, y por ahí lo tenemos. Y dice aquí el salmista: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y desde la primera noche ayer, que compartía la pastora Osmara, nos hablaba de esa libertad de las cárceles que el Señor nos quería traer en este tiempo. Y yo creo que Dios está hablando muy fuerte a cada una de nosotras. Nos está dando armas para que cada momento de nuestra vida vivamos siendo libres en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos en cárceles que no nos dejan responder a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y vamos a ver un ejemplo aquí de alguien que estuvo en la cárcel. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer ahí el versículo 24 al 26. Y aquí estaba Pablo y Silas, y dice la palabra, dice el cual, hablando del carcelero, dice el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, decían: Señor, ¿por qué estamos aquí? Nosotros estamos predicando tu palabra y mira lo que nos está pasando. No, Señor, ayúdanos, mira, ya estoy entrando en una depresión. Como ahorita decía, creo que Jessy, nadie me quiere, todos me odian, mejor nos comemos un gusanito. ¿Así decía Pablo? No, dice, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Y yo creo que aquí Pablo y Silas estaban cantando y diciéndole: a Dios sea la gloria, a Dios. Y yo no sé si Pablo era entonado o cantaba en el tono de fu o de fe, ¿verdad? Como muchas de nosotras la hacemos. Pero dice que estaban cantando himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasaba? Se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! ¡Qué maravilloso el poder de Dios! ¿Pero qué estaba haciendo Pablo y Silas? Cantando, adorando al Señor. Y ellos fueron completamente libres de esa cárcel. Lo que estamos encontrando aquí es que hay un tipo de alabanza que tenemos que ubicar la verdad de Dios, la verdad de su palabra, lo que Él nos enseña, donde Él nos quiere hacer libres de toda cárcel física, de toda cárcel moral, intelectual, donde se abren las puertas cuando tú y yo estamos adorando y alabando al Señor. Porque Él lo que quiere hacer es que tú y yo seamos verdaderas adoradoras, que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Amén. No porque cantamos bonito, sino porque tenemos un corazón que quiere honrar a Dios. Y vamos a ir a Apocalipsis 19:10, y dice aquí la palabra, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí estaba hablando Juan, el apóstol Juan, dice, y él me dijo, es decir, el ángel le dice: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y le dice algo, le da una indicación
y le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí nos está hablando de que no es cualquier adoración, sino que es una alabanza basada en el testimonio de quién es Jesús. Yo adoro a Dios, mi alabanza, mi adoración, dice aquí la palabra, que hace una vinculación entre el cielo y la tierra. Se conecta el cielo con la tierra. Es decir, une al ejército de Dios con su iglesia, con la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, cuando estamos cantando y adorando al Señor. Amén. Entonces podemos entender que es una alabanza y una adoración que es fruto del testimonio que el Espíritu Santo nos da de la persona y las obras del Señor Jesucristo. Es una alabanza, es una adoración que el Espíritu Santo lo que hace es darme esa revelación de quién es Jesús, de quién es el Señor. Entonces, cuando yo estoy recibiendo esa revelación por medio del Espíritu Santo, estaré cantando, estaré adorando, estaré bendiciendo a nuestro amado, al glorioso, al maravilloso, al Rey todopoderoso llamado Jesucristo. Dijimos, será una alabanza y una adoración que une el cielo con la tierra, lo natural con lo sobrenatural, la iglesia y los ángeles. Es decir, es una alabanza, es una adoración que sacude los cimientos, que quiebra las cadenas, que rompe los yugos, que desbarata los cepos y nos hace totalmente libres en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver qué le sucede a Saulo de Tarso. Y vámonos rápido a Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo de Tarso, que después viene a ser Pablo, dice en el versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo respirando aún amenazas. A ver, ¿cómo podemos respirar a una amenaza? Pero mira, va a parar, ¿verdad? Así, con algo fuerte. Así estaba Saulo de Tarso. Y entonces le dice en el versículo 2: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con C mayúscula, hablando de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí vamos a ver algo muy importante. Aquí nos está hablando de una palabra cuando dice Señor, del griego kurios, K-U-R-I-O-S, kurios. Para los griegos era una palabra muy importante, pero también para los romanos. Hablar de Señor era hablar de una eminencia, de alguien que tiene autoridad, de alguien que tiene una honra muy alta. Para los judíos era una palabra que solo se utilizaba para nombrar a Dios, a Jehová. Si nosotros vemos algunas versiones del Antiguo Testamento, encontramos que en lugar de Jehová dice Señor. Entonces estamos encontrando aquí que para los judíos no utilizaban la palabra Señor solamente para Dios. Y entonces aquí está Saulo de Tarso, está temeroso porque se oía que había un hombre llamado Jesús, que decían que había resucitado, que era el Hijo de Dios,
que hacía milagros, que estaba transformando el mundo entero. Y entonces estaba Saulo aquí enojado porque decían que Jesús existía desde la eternidad, y para esto Saulo era gravísimo. ¿Por qué? Porque Saulo era un hombre muy celoso de las creencias judías. Por lo tanto, menospreciaba tremendamente a Jesús. Él le dijo en el versículo 5, porque cae, cuando ve ese resplandor, Saulo, y dice que cae a tierra, no sabemos si de un caballo, de un burro, o simplemente iba caminando y cayó. Pero dice en el versículo 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Esa palabra que solamente le expresaba para Dios, se le estaba entregando a esta voz. Esa palabra que solamente él lo utilizaba para expresar al Dios Todopoderoso, se lo estaba entregando a esta voz. Y entonces esa voz le responde y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué tremendo, porque aquí Saulo se está encontrando con una gloriosa presencia, con algo sublime que cae con el impacto de esta gloria, porque ahí está la presencia del Espíritu Santo, porque ahí está la persona al que él había estado menospreciando, llamado Jesús. Ahí estaba revelando a su vida. Y entonces le dice: ¿quién eres, Señor? Pero ¿quién hizo este cambio? Este cambio lo produjo el Espíritu Santo, quien lo lleva a una revelación y a descubrir que Jesús era Dios. Y a partir de aquí hubo un cambio radical en la vida de Saulo de Tarso, de tal manera que fue transformado y cambiado a ser Pablo, porque aquí él pudo reconocer, pudo ver a Jesús como el más sublime, como el más alto, como el más maravilloso de toda la existencia. Y aquí lo comienza a exaltar. A partir de este momento, él comienza a exaltar, porque el testimonio de quién es Jesús, el Espíritu Santo, se lo estaba revelando. No sé si recordamos a Juan el apóstol, a Juan el amado, el que dice que en la última cena ahí se recostó al lado de Jesús. Este discípulo amado que estuvo caminando cerca de Jesús, que para él lo conoció como ese Dios de milagros, como ese maestro que siempre le estaba enseñando, que le hablaba. Él había creído en él, él le llamaba Señor, él le conocía como hombre, como ese hombre que le había hecho milagros, lleno de amor. Sabía que él era el Hijo de Dios y lo amaba así como tú y yo amamos a nuestro amado Jesús. Él estuvo teniendo esa fe de hacer esos milagros. Pero vamos a ver qué le pasa a este Juan. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Y rápidamente lo buscamos. Y dice la palabra: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo es cuando estamos en el Espíritu? Cuando le estamos adorando, cuando estamos en su presencia, cuando estamos orando, estamos en el Espíritu. Dice: y oí detrás de mí una gran voz, como voz de trompeta. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 13. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante. Vamos a resaltar esta palabra. Dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. Encontramos aquí algo importante, porque no dice vi a Jesús, sino a uno semejante a él, porque lo está viendo con una gloria impresionante, donde él mismo puede sentir esa gloria.
versículo 17, y dice: cuando le vi, ¿qué dice Juan? Caí como muerto a sus pies. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy. No soy uno semejante a Jesús. Yo soy, le dice. Yo soy el Hijo de Dios. Y aquí es donde estamos viendo la diferencia de entre un conocimiento a experimentar la gloria de la grandeza y el poder de nuestro Dios. Aquí es donde podemos ver la grandeza de su presencia cuando Él se nos revela. Porque fíjate bien, vamos a ver algo aquí muy rápidamente. En el principio vemos que ahí un arcángel hablándole a Daniel. Recordamos a Daniel, un hombre que fue llevado a Babilonia cautivo, un hombre que encontró los libros de la ley y supo que era el tiempo de la libertad del pueblo de Dios. Y dice que él se puso a orar. Y en Daniel 9:22 dice que se le aparece un ángel, pero dice que era un arcángel, el arcángel Gabriel. Y dice Daniel: y él me hizo entender y me dio sabiduría, me dio entendimiento. Este mismo arcángel Gabriel es el que se le aparece a María y le dice que ella iba a ser el instrumento para que Jesús viniera. Entonces encontramos aquí la posición de uno de los arcángeles llamado Gabriel, que es un mensajero. ¿Estamos de acuerdo? Y si nos brincamos, esto es en Daniel 12, pero si nos brincamos a Daniel 13, ahí en tu casa tú lo puedes leer. Dice que Daniel estaba orando, estaba intercediendo para que este tiempo se cumpliera en el pueblo cautivo en Babilonia. Y dice que tuvo que orar ¿cuántos días? 21 días estuvo orando, intercediendo. Y después de que pasan estos 21 días, dice que se le aparece un ángel y le dice: desde el día, Daniel, en que tú te dispusiste a orar, dice, yo fui enviado. Dice, pero dice que el principado de Persia, dice, se me oponía y no me dejaba llegar contigo. Por eso tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarme. Y entonces dice, él guerreó, por eso yo pude venir y descender y traerte el mensaje. Entonces estamos encontrando ahora la posición de otro arcángel llamado Miguel. Y Miguel se conoce como el guerrero. Estamos encontrando dos trabajos en los ángeles. Un arcángel que era ¿cuál? Dijimos Gabriel. Gabriel es un mensajero. El trabajo de otro arcángel llamado ¿cómo? Miguel, que es un guerrero. Entonces estamos encontrando dos cosas importantes aquí. Dice la palabra en Apocalipsis 12:4 que el guerrero Miguel, dice que él y sus ángeles descendieron para combatir contra el diablo, contra Satanás, ¿sí? Dice que el diablo y Satanás fue arrojado sobre el mundo, dice, y se llevó la tercera parte de los ángeles. Pero vamos a encontrar ahora otro trabajo de otro arcángel en el principio de los tiempos, allá cuando Dios lo creó. Y esto lo encontramos en Ezequiel 28. Dice la palabra, en Edén, en el huerto de Dios. Edén significa lugar de bendición, lugar de bienestar.
Dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y luego sigue diciendo la palabra y dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y aquí, ¿de quién nos está hablando? Nos está hablando de Luzbel, que ahora se llama diablo o Satanás. Dice que era un querubín grande, era protector. Aquí se dice cómo fue creado. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Entonces estamos viendo tres funciones importantes de los ángeles. La primera, dijimos, encabezada por Gabriel, que hace entender a la gente los mensajes de parte de Dios. Número 2, es encabezado por Miguel, el guerrero. Defiende al pueblo de Dios y pone a Satanás fuera de los territorios en el nombre de Jesús. La tercera, encabezada, estamos viendo por Luzbel. ¿Para qué se necesitaban los tamboriles y las flautas? Para la alabanza y la adoración. Entonces vemos que la alabanza estaba dirigida por Luzbel. Pero dice la palabra que él cayó, que él ya no está en el cielo, que él, dijimos, se llevó una tercera parte de los ángeles. Entonces hay una pregunta aquí: ¿quién está ahora dirigiendo y realizando la alabanza en el cielo? ¿Quiénes? Nosotros. Tú y yo somos parte del coro celestial de nuestro Dios. Tú y yo, el Señor quiere que le adoremos, que tú y yo llenemos ese vacío que está ahí en los cielos, porque Luzbel cayó, ahora se llama diablo y Satanás. ¿Y qué le decía el ángel a Juan ahí en la isla de Patmos? Le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿quiénes están siendo levantados para llenar ese vacío? Volteala con la que está a tu lado, dile, tú y yo somos parte, porque la verdadera adoración no se trata de mí, no se trata de cómo me siento, no se trata de lo que yo quiero. La verdadera adoración es exaltar al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al único que recibe la gloria, la honra, la magnificencia por todos los siglos. Sí, solamente Él merece y es digno de nuestro aplauso y de toda nuestra adoración. Y vamos a otra escritura en Hechos 10. Vamos a leer el versículo 38. Y dice aquí, estaba Pedro, y comienza a decir Pedro, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nos brincamos al 44 y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjate bien lo que está diciendo aquí.
Dice que mientras Pedro estaba hablando la palabra revelada del Espíritu Santo hacia la gente, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, como hoy en Inseparables del 2024 aquí en Saltillo. Su Espíritu siendo revelado a cada una de nosotras. Y dice: y los fieles de la circuncisión, versículo 45, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice, porque los oían que hablaban, ¿en qué? En lenguas. ¿Cuántas lenguas encontramos? La palabra dice que yo puedo adorarle, cantarle con esta lengua que Él me ha dado, que es el castellano, ¿verdad? Estamos adorando en nuestro idioma, en nuestra lengua. Pero dice la palabra ahí, si tú lo quieres buscar en 1 Corintios 13:1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales o angélicas. Entonces el Señor da ese don de hablar en lenguas. Tú puedes, dice ahí en 1 Corintios 14, verso 15, dice: yo puedo orar en el entendimiento, pero puedo orar en el Espíritu, en esas lenguas que Él me da. Puedo cantar en el entendimiento, pero puedo cantar en esas lenguas. Y entonces dice que aquí los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Magnificaban a Dios, sinónimo, exaltaban a Dios, sinónimo, glorificaban a Dios, sinónimo, adoraban a Dios. Toda la multitud estaba exaltando el nombre de Dios. Y entonces estaba pasando algo sobrenatural, porque dijimos, cuando comenzamos a adorar, el cielo y la tierra se unen. Lo natural con lo sobrenatural comienzan a conectarse. Hay algo sorprendente y maravilloso cuando nosotros, como los hijos de Dios, adoramos al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo llenemos el vacío que está en los cielos. Así el cielo y la tierra se unen. Dos cosas importantes para terminar. Y se lo vas a recordar a la que tienes ahí a un lado. Dile: yo no necesito pelear contra el diablo. Díselo: yo no necesito pelear contra el diablo. Eso le toca al arcángel Miguel, porque él todavía está en su puesto. Él no ha caído. Él está ahí peleando a favor de los hijos de Dios. Él está ahí. Sí. Segunda cosa, dile a la que tienes al lado: no soy yo el que va a hacer entender a la gente los mensajes de Dios. No soy yo, no eres tú. Aunque muchas veces somos medias cabezoncitas y no entendemos lo que Dios nos está hablando. No, a eso le toca al arcángel Gabriel. Dile: eso le toca al arcángel Gabriel. Él no ha caído. Él está todavía haciendo ahí su puesto. Él está así dando el mensaje de parte de Dios a su gente. Sí. Pero lo que sí nos toca a ti y a mí es alabar y adorar. Porque mientras adoramos y alabamos, ellos hacen su parte. Ellos pelean, ellos entregan el mensaje, pero tú y yo adoramos a nuestro Dios maravilloso. ¡Oh, precioso Jesús! El Todopoderoso hoy está rompiendo cárceles. Hoy estás sacudiendo
timbrando este lugar. Hoy se rompen las cadenas de opresión. Todo yugo, hoy se desbarata en el nombre de Jesús. Hoy el pueblo de Dios exalta al poderoso Dios. Creo en ti, Jesús. Cántaselo con todo tu corazón y lo que harás, una vez más. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, te adoramos. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hay un poder, el poder del Espíritu Santo, donde Él nos revela a Jesús, donde hoy te saca de toda cárcel, donde hoy esos cepos se abren, donde toda cárcel en las emociones, en tus sentimientos, en tu mente, en tu voluntad, hoy son desbaratadas en el nombre de Jesús. Hoy hay libertad de parte del Espíritu Santo, porque hay un poderoso ejército de mujeres que hoy tendremos en mente de que somos parte de ese coro celestial, y cada oportunidad que tengamos para adorar y para glorificar a nuestro Dios, lo haremos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Ya no llegaremos tarde a los servicios de nuestras iglesias. Aprovecharemos el tiempo de la adoración, porque estamos llenando un